Bueno, continuando con algunas clases referente a el módulo de Economía del Sector Público, hoy nos vamos a continuar con la unidad uno, transformaciones de la gestión pública, ¿sí? Las transformaciones contemporáneas de la función pública, buscando de alguna manera estudiar lo que es los diferentes tipos de Estado que nosotros vamos a tener. Hasta acá hemos estudiado y analizado las distintas corrientes filosóficas, sabemos que el Estado existe y debe existir, vimos de alguna manera sus funciones, sus dimensiones, su tamaño, vimos la necesidad de que el Estado esté activo, que muchas veces intervenga, que tenga un aspecto regulador. Estuvimos mirando y definiéndolo como ese conjunto de personas organizadas jurídicamente. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el Estado en los últimos, digamos, siglos? Pongámosle. El Estado en forma permanente viene aplicando reformas, viene buscando la manera de transformar, viene buscando la manera de modernizarse, viene tomando distintas herramientas de innovación, viene tomando decisiones, cambiando de roles. ¿Para qué? Esa fue la pregunta que nos hicimos. ¿Para qué el Estado de alguna manera busca todas esas cuestiones? Lo busca para tratar de mejorar la administración de lo público, ¿sí? Lo va haciendo con una necesidad de tener un Estado más activo, más participativo. Ahora, nosotros ahí tenemos que poner como un enfoque cuando analicemos para qué estamos nosotros haciendo esta maestría, por qué estudiamos las políticas públicas, para qué estudiamos la administración financiera del Estado, para qué estudiamos las organizaciones públicas y ahora la economía del sector público, para qué estudiamos gestión. Estudiamos por eso porque nosotros no debemos olvidarnos de tener al hombre y a su desarrollo humano como eje de nuestro análisis. Que todas las herramientas que nosotros apliquemos, busquemos y permita el desarrollo de la persona, no solo el crecimiento de la economía. Que nuestras decisiones que tomemos en el lugar que nos compete piense en los beneficios que le puede dar a ese ciudadano. Y a su vez, cuando hablo de ciudadano no hablo de individuos, sino hablo también como una sociedad, como intereses colectivos, como interés general, como esa demanda de la sociedad organizada que nos pide a los gestores públicos de alguna manera que cada vez mejoremos. Entonces, cuando estudiemos el Estado, cuando estudiemos la gestión pública, no nos olvidemos que nuestro objetivo es el hombre, la persona humana. ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a entenderlo. Y muy bien, ¿qué modelo de Estado nosotros vamos a ver? Muy bien, nosotros lo que vamos a estudiar son los distintos enfoques y modelos que se vinieron dando, pongámosle en los últimos años, partamos del principio del siglo XIX, cuáles son los enfoques de ese Estado, ¿sí? Qué va a plantear cada uno, cómo se fue dando esa diferencia y también cómo lo fue administrando cada uno de ellos con sus miradas distintas, ¿no? Entonces vamos a mirar al estado de bienestar, vamos a mirar al estado gerencial y vamos a estudiar el estado cívico. ¿Qué es lo que vamos a buscar de todos ellos? Bueno, cuáles fueron las diferencias y obviamente todo eso tiene un fuerte componente ideológico, tiene un fuerte componente político y también tiene un fuerte impacto sobre el momento que cada uno de estos modelos de Estado se fue aplicando. Partamos con el estado de bienestar, con el welfare state. Este estado, que podemos decir lo que surge con las crisis que tiene
en los años, en la crisis del 29 y la crisis del 30, donde va exigiendo una mayor participación y un rol del Estado para solucionar la crisis que se tenía, surge no por una cuestión, cada uno de los cambios que se han dado no es por una cuestión de casualidad ni por sí o porque la circunstancia lo quiso. No, en realidad la demanda de la sociedad, la mayores derechos, mayores cansado de una crisis que ha excluido a mucha gente, se producen distintas luchas populares y resistencia al capitalismo que de alguna manera busca que el Estado distribuya mejor los recursos, que tenga en cuenta la justicia social y fortalezca de alguna manera los sistemas democráticos. Entonces, de ahí viene esa fortaleza del estado de bienestar, un estado de bienestar que, como dije recién, es esencialmente político, ¿sí? Es con principios fuertes de participación democrática, de revoluciones sociales, si se quieren, que busca de alguna manera, que lleva de alguna manera por la crisis que se veía necesariamente a que haya acuerdos entre los agentes sociales. Así también lo sostenía Helen a ese tema, que necesariamente tenía que haber arreglos sociales, tenían que haber arreglos políticos e institucionales para salir de esa crisis que se estaba viviendo, ¿sí? Entonces, este tipo y esta participación del Estado y el estado de bienestar permitió afrontar de mejor manera la crisis y recuperar el crecimiento en las economías, obviamente con mucha participación y reivindicaciones de los sectores del trabajo. Nosotros tenemos que ver de alguna manera cuáles son los objetivos y métodos que utilizó el estado de bienestar. No les voy a contar a ustedes, ya todos lo estudiaron y en las otras materias también lo vieron, pero yo quiero relacionar todo esto que estamos viendo con cuando definamos Estado en su concepto jurídico, cuando definimos el Estado de su concepto político, cuando vemos los modelos de gestión y los métodos de gestión que vamos a utilizar, cuando veamos las herramientas, como va a ser el presupuesto público, cómo ahí está reflejado el modelo de Estado y el modelo de gestión, ¿sí? Entonces, los objetivos, obviamente que de alguna manera fue un fuerte incremento del gasto social, empieza el gasto público, particularmente social, tiene mucha influencia. También hay un incremento del consumo privado en el estado de bienestar, mayor productividad, mayor inversión, hace toda una cadena de producción, de industrialización, ¿sí? Y comienza a funcionar en esta cadena de producción e industrialización la tecnología, ¿sí? Entonces, obviamente que el método que utiliza el estado de bienestar para cumplir esos objetivos fue una fuerte participación del Estado en la economía, hay una fuerte participación del sector público en la economía, ustedes recuerden, hay nacionalización de empresas, interviene no solo para regular, sino en forma directa, crea empresas públicas, va a una fuerte contención social y a dar nuevos derechos. Hay para que lo vamos a señalar, una fuerte participación sindical, ¿sí? Y la política y el método es la distribución de la riqueza. Esto hay sectores que lo toman como bueno, otros lo critican, detractores, pero entiendo que en el momento histórico que se planteaba, el estado de bienestar era la única alternativa en una crisis social, política y económica muy grande que se estaba viviendo, ¿sí? Entonces, después es fácil criticar al estado de bienestar y decirle cómo no le damos el pescado y no le enseñamos a pescar, pero lo que nos olvidamos es que no había ni siquiera caña,
Sí, había que el Estado estar presente para satisfacer, como las crisis que vivimos hoy, sin pensar mucho en la burocracia o en el sistema, sino en ir a solucionar el problema. En esa época había que buscar de esa manera esa solución. Ahora nos preguntábamos, ese estado de bienestar, ¿fue todo satisfacción? Y claro que a medida que se fue aplicando, hubieron sectores, como tenían que haber hecho acuerdos de intereses, pero no porque solamente lo querían, sino que la circunstancia lo llevaba a hacer esos arreglos, obviamente que existían luchas por el poder, que generan contradicciones por los intereses que defiende cada uno, ¿sí? Entonces, al haber mayor demanda, se genera mayor, también se entran en unas restricciones económicas en los distintos países, los continentes. El incremento de la burocracia también hace que de alguna manera tengamos un Estado mucho más pesado. Como le dije, había mucha discrepancia de intereses y entonces de alguna manera el estado de bienestar entra como en una crisis, ¿sí? Y fue muy asociado a Occidente este estado de bienestar. ¿Por qué fue asociado a Occidente? Porque había una fuerte relación en los países, imagínense, acuérdense ustedes, desde Latinoamérica hacia el sur, lo que teníamos una fuerte influencia del socialismo, había una fuerte participación de la relación del Estado con la nación, había una fuerte participación popular en las acciones y en los gobiernos, es decir, se daba una revoluciones sociales en los distintos países, en algunos más o en otros menos, pero cambiaban y eran, si se quiere, una reacción a la crisis del capitalismo que nos había llevado a esto. Muy bien. Entonces ahí nace de alguna manera como reacción al estado de bienestar, nace lo que se denomina el estado gerencial o de la gerencia pública. ¿Qué es el estado de bienestar y de la gerencia pública? ¿Sí? Nosotros tenemos ahí una relación fuerte que se empieza a dar entre el Estado y el mercado, ¿sí? Es decir, el Estado y el sector público empieza a ver instrumentos que utiliza el mercado y el sector privado para implementarlo en la gestión y empiezan a interactuar de manera que se produce dónde van a interactuar y cómo interactúa el Estado y el mercado. Actúan en las organizaciones públicas, ustedes lo vieron muy bien, cuáles son todos los factores y lo que se produce en el seno de las organizaciones públicas, cómo se da ese entorno turbulento de acción y reacción y de resistencia, ¿no? Porque no nos olvidemos que esas organizaciones públicas están conformadas por hombres y mujeres que tienen realidades y vivencias propias, que tienen valores culturales diferentes, que tienen vivencias e intereses distintos, que tienen que los valores culturales, el poder, el liderazgo, la gestión de las organizaciones es un tema que ustedes lo estudiaron o lo van a estudiar los que no lo vieron muy bien, muy interesante, pero que el mercado se mete ahí adentro en esas organizaciones en este nuevo tipo de estado gerencial. Cambiamos el concepto político por el concepto de gerente, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Fuerte capacitación, hay mucha crítica a lo público como digamos, detractores del sector público. Se empiezan a armar redes, ¿sí? Se empieza a redefinir el poder con este tipo de Estado. El liderazgo por carisma solo no va el liderazgo por capacitación y formación y valores, entra la meritocracia a jugar fuertemente en todos los ámbitos y eso permite
redefinir el poder, como lo dijimos recientemente. Ahora, ¿cómo hace el Estado gerencial para llevar adelante su función? O sea, ¿cuáles son las características que va a tener ese Estado gerencial? Bueno, él va a buscar como principio es la eficiencia y la eficacia. Y ahí se confunde porque no es lo mismo la eficiencia y la eficacia en el sector privado y en el mercado que en el sector público. ¿Sí? Es decir, los bienes, los servicios y los fines que tiene el Estado son muy diferentes. ¿Sí? Busca una fuerte incorporación de desarrollos tecnológicos, busca una planificación estratégica, busca previsibilidad, busca mayor tecnicismo, busca la redefinición de los roles en el trabajo, busca, se quiere plantear objetivos con un poquito mayor de claridad, pero que se pueda predecir qué es lo que va a ocurrir, pero también hay mucha flexibilización. Hay descentralización, privatizaciones, especializaciones, lo que provoca tuvo sus grandes consecuencias en el ámbito laboral, en la búsqueda de esa eficiencia. Mucha gente queda sin trabajo, se incrementa el desempleo. Empiezan a poner dentro de lo que es el estado gerencial lo que son los incentivos, los premios y castigos, ¿no? Muchas veces también, pero cuando se utiliza mal se deja toda una generación de agentes que no estaban preparados para esos cambios profundos, ¿sí? Entonces, eso fue lo que plantea ese modelo de Estado. Entonces entramos a otro tipo de Estado con el que esto cae en la crisis, todos lo vieron, ya saben lo que provocó toda esta modernidad, si se quiere. Entonces entramos a entender el proceso político de qué administramos hoy. Cuando hablamos de qué administramos hoy, ya estamos entrando a otro tipo de Estado, que es el Estado cívico. ¿Qué nos dice el Estado cívico? Nos encontramos en una situación que hay una fuerte, como su palabra lo indica, hay una revalorización de la vida política, que vuelven a tomar en las decisiones claves la política sobre el sector del mercado, hay una revalorización, como decimos ahí, pero en realidad nos encontramos con una sociedad, un Estado de que está impactado por mucha incertidumbre, con situaciones muy complejas, donde los tiempos ya no son los mismos, donde hay existimos en la demanda y en la demanda de los resultados plazos muy cortos, los plazos son efímeros, ¿sí? Hay una discontinuidad en las políticas públicas, hay se diluye el poder político que tienen los gobernantes, donde se le exige resultados en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Significa que, de alguna manera, lo que antes se le daba como crédito en la aplicación de las políticas, la ciudadanía, un año, dos, el primer periodo de gestión, después pasó un año, después al segundo semestre, después al primer semestre, y hoy ante la situación que vivimos, los resultados y la exigencia al poder político de la ciudadanía es el hoy, ¿sí? Es decir, muy empoderada la sociedad, con mucha participación, con muchos canales de comunicación, con mucha información, es lo que aplica, ¿no? Entonces, nosotros
lo que vamos a tener que ver ahora es cómo las políticas públicas las vamos a ir desarrollando en forma conjunta con la sociedad. Lo vamos a ir viendo cómo todo lo que se llama moderno se ayorna y nos preparamos, como estamos haciendo hoy ante las diferentes situaciones, con un cambio de métodos, hasta de dar clases, de cómo se plantea y cómo se planifica, cómo se mira la enseñanza, para darle un ejemplo. Pero el mundo ha cambiado y entonces va a haber, más allá de los cambios que se dan en forma paulatina de los procesos de modernización y como proceso histórico, hay cambios que son rotundos como el que tenemos ahora. Y bueno, entonces necesariamente vamos a tener que ir relacionando en esta administración de hoy con esta variable de, como le dije yo, de incertidumbre y complejo que se vive, una vinculación, ¿sí? Vamos a tener que ir interrelacionando todas las partes, vamos a tener que ir buscando diferentes herramientas rápidamente para encontrar las soluciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, no nos tenemos que olvidar al hombre como el principio y el fin de todas las cosas. Vamos a ir dando, como lo decía, el posmodernismo, cómo se va a plantear, ¿no? Y ahí decimos que el posmodernismo se va a plantear de que necesariamente hay una conciliación entre el Estado, la administración pública, la gestión, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos que estar centrados en la actividad pública, la preocupación, vuelvo a repetir, insistir en las personas, sus derechos, sus expectativas, qué expectativas tenemos nosotros, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras ilusiones, cuáles son nuestras dificultades para lograr el objetivo. Entonces, tenemos que, manteniendo las libertades y los derechos, encontrar una participación de este Estado que nos sirva y sea de útil para lo que estamos buscando. El sistema democrático tiene mucho que ver, su perfeccionamiento de los líderes políticos también. De alguna manera estamos volviendo a revalorizar o encontrar aspectos de los distintos modelos de Estado, no ya tan separados, sino buscar algunas cuestiones que tienen que ver con el estado de bienestar que estaba antes, ¿sí? Buscar ser más justos socialmente, darle mayor responsabilidad al Estado y encontrar de alguna manera una sociedad más justa, ¿no es cierto? Esa posmodernidad que se habla es criticar de alguna manera a lo que es individualismo, buscar, digamos, sacar la incredulidad de los ciudadanos y ponerle, si se quiere, optimismo en la decisión de las políticas públicas que nosotros llevemos. Digo nosotros porque nosotros somos lo que nos toca gestionar, cada uno en su lugar, nos va a tocar gestionar, ¿sí? Y entonces ese posmodernismo nos va a exigir a nosotros mayor saber, ¿sí? A toda la cuestión que nosotros hablamos del discurso, lo vamos a tener que fortalecer, vamos a tener que legitimarlo, ¿sí? Entonces, toda esa eficiencia y todo ese manejo de datos, de indicadores, de variables, de nuevas tecnologías, nos va a dar una eficiencia y esa eficiencia nos va a dar legitimación, pero retomando esas cuestiones que resalté recién de se haga con justicia social, con los derechos y la responsabilidad y garantizar al Estado, a los ciudadanos su calidad de vida. Entonces, busquemos un poquito cómo vamos a concluir estos tipos y estos modelos de Estado.
Veámoslo de algunas cuestiones. Primero, vamos a tener que mayor participación y representación política. Vamos a tener que disminuir la descentralizada y darle mayor rol a los distintos niveles de gobierno en el Estado. Necesariamente va a venir una participación mayor de la sociedad civil, que ya la tenemos, ¿sí? Vamos a tener que evitar los excesos de las precisiones en las políticas, pero también el exceso de las generalizaciones. Es decir, significa que vamos a tener que buscar los equilibrios, el no ser tan puntillosos y llegar tarde a la solución, pero tampoco por llegar a la solución dejar, digamos, de cumplir todos aspectos normativos, ¿no? Como dijimos, vamos a concluir en que hay que asegurar a las personas y sus derechos. Hay que tener mucho cuidado de no dejar afuera a sectores más vulnerables, como son los niños, los ancianos, los desprotegidos, ¿sí? Y buscar que se desarrolle todo en armonía y sea coherente el modelo de Estado que definimos con el modelo de gestión que apliquemos. Y aquí está su desafío como maestrandos de buscar en sus trabajos y en sus lugares de acción que esto vuelva a tener resultados óptimos para el sector público, que no es otra cosa que se va a ver beneficiado es la sociedad, cada una en sus lugares de los distintos sectores que la integran.